Pues gracias a Dios, hermanos, ya estamos en la hora 11 de libros históricos. Es casi la mitad de este curso realmente. Y pues por la gracia de Dios nos permite estar todavía grabando este material. Hoy estamos viendo Primero de Reyes. Recuerden, los libros son masculinos. Primero de Reyes, Primero de Crónicas, porque en el Nuevo Testamento son cartas. Primera a los Corintios, segunda a los Corintios, ¿no? Y a veces como que desfasamos eso. Esto siempre es en masculino. Reyes, Crónicas y Samueles, primero y segundo, primero y segundo, primero y segundo. Un detalle nada más así de cierto orden, ¿no? Y hoy estamos en la hora 11. El tema es Salomón. Y entonces tenemos aquí algunos subtemas ya programados por la hermana Lirio, que siempre nos hace los esquemas. David y Abisac, Adonías usurpa el trono, Salomón rey, muere David. Y en cuanto a Salomón, tenemos los temas de la hija de Faraón, pide sabiduría, edifica templo, tiene un pacto con Dios, riqueza y fama, apostasía y muerte. Parece que son así los principales puntos ya al final de la vida de David y bueno, Salomón desde el comienzo hasta su final. Y tenemos entonces ahí que en el capítulo 1, del 1 al 4, dice que Abisac sirve a David. En su vejez, David no se calentaba y trajeron una joven para abrigarlo. Esto es un detalle como muy incidental, ¿no? Porque decimos, bueno, ya sabemos que con la edad, pues la temperatura no es igual, el cuerpo no funciona, más bien todo se va deteriorando. Y en el caso de David tenía como 70 años más o menos, pero estaba con mucho frío, literalmente, y dice entonces como estaba tan frío él, algo muy triste, también estaba solo. ¿Se acuerdan que tuvo 20 mujeres? Pero bueno, el adulterio nunca llega como resultado. En su vejez estaba solo. No había ninguna de las mujeres que él tuvo, recordamos, no es el plan de Dios, no es que a Dios le parezca bien, es que Dios revela lo que sucedió. Y David, aunque tuvo 20 mujeres, al final quedó solo, no estaba ninguna de ellas con él, ¿no? Entonces hay que pensarlo sobre el adulterio, tener cuidado con nuestro matrimonio, nuestra vida, para que lleguemos a una vejez acompañados, ¿no? Recordamos que la compañera de vida es la esposa. No es el amigo del hombre el perro, ni tampoco nuestros amigos, ¿no? Que decimos son importantes, los valoramos, pero la persona más importante siempre tiene que ser la esposa. Ahora, Abisac es muy interesante porque era una jovencita, no dice que hubo algo sexual con el rey, nada más dice que ella se acostaba junto al rey para que él no se muriera de frío. Y literalmente dice que esta mujer después fue importante porque es nada menos que la Sulamita, ¿se acuerda? Que dice que Salomón se casó con la Sulamita, allá en Cantares. Es interesante porque su nombre era Abisac, pero Sunamita quiere decir la pacífica, ¿ya? O también mujer de Sunem. Posiblemente venía de una ciudad llamada Sunem o era de un carácter pacífico. Pero entonces David tiene esa pues bendición de que le ayudan con esta situación muy física de deterioro, de cansancio, y aún ahí Dios tiene misericordia. Pero luego tenemos que Adonías usurpa el trono. Dice del 5 al 27, Primero de Reyes, que Adonías, hijo de David, tomó el trono. El profeta Natán aconsejó a Betsabé que recordara a David su promesa de ceder el trono a Salomón. El profeta Natán presentó el problema a David. Esto es una solución. Hermanos, algo muy importante, hay que prepararnos para todas las etapas de la vida, porque parece que David era joven cuando fue militar, como poeta, escritor, salmista, un hombre muy productivo, pero ya en su vejez no tenía conciencia de muchas cosas, y algo que se le había olvidado era poner a su sucesor. Imagínense nada más, ¿no? Entonces él ya estaba pues muy cansado, ya sabemos cómo es la vejez, ¿no? Todos los que la estamos conociendo ya sabemos cómo es, y decimos, bueno, no estoy igual que cuando era joven. Entonces David no estaba consciente de esto y Adonías, su hijo primero, tomó el trono. Y ahí tenemos entonces un desajuste, porque usted recuerda que David le había dicho a Betsabé que Salomón iba a ser el rey, el segundo hijo, ¿no? de David con Betsabé, y dice, bueno, que Adonías tomó el trono y se hizo el rey, se hizo de personas y dijo, yo soy el rey. ¿Cuántas personas toman los tronos, no? Diríamos hoy. O sea, no es una situación de privilegio o algo que sea muy especial, siempre las cosas que Dios nos da es para servirle. Incluso el reinado de David era para servir a Dios, y en este caso Adonías no tenía idea del servicio. Quería la fama, quería la riqueza, quería el poder. Y a veces siempre decimos, ¿no? A las personas nos afecta mucho la fama y el poder.
Fíjese que son dos cosas que nos afectan, porque hay personas que quisiéramos tener fama, ¿no? Quisiéramos ser conocidos, hoy que la sociedad está tan conectada y todo esto, la gente conocida parece importante, pero también el poder económico y el poder político pueden ser de mucha contradicción, porque en este caso Adonías se creía el rey y dijo yo soy el rey, no habló con su papá, no preguntó qué había pasado, de hecho casi seguro que él sabía que el rey iba a ser Salomón, y sin embargo él dijo, no, yo soy el rey. Entonces cuidado con los que se ponen a sí mismos, ¿no? Por eso dice la palabra, no se pongan ustedes mismos, dejen que Dios elija lo que Dios ha dicho, como Dios nos pone, como Dios nos quita, hay que darle lugar a esas cosas. Y en el caso de David incluso no estaba preparando su salida. O sea, él estaba todavía muy consciente, pero no estaba teniendo una situación importante. Y decir, ¿quién va a ser el rey, no? Y cuando Adonías toma el trono, hay un problema muy fuerte. Porque, bueno, el pueblo se divide y luego nada menos el profeta Natán, ¿recuerdan? Un consejero de David, le dijo a David, tú prometiste que el rey iba a ser Salomón. Entonces, por favor, cumple tu promesa y, bueno, pues toma fuerza, haz lo que tengas que hacer y nombra a tu hijo Salomón como rey. Y eso fue lo que hizo enseguida, ¿no? Luego dice en el capítulo 1, 23-53, que David proclama rey a Salomón. David ordenó la investidura de Salomón y Salomón prometió no matar a su hermano Adonías. Estos son problemas fuertes, hermano, porque dice aquí que, bueno, Salomón fue puesto como rey, ¿se acuerda? Nada menos su mamá fue la que habló con David y le dijo, rey, tú dijiste que nuestro hijo iba a ser el rey y ya estás muy anciano, ya no estás muy consciente y es necesario que lo nombres rey. Y David hizo caso a esa mujer y dijo, es cierto, yo prometí el reinado a Salomón y se lo voy a dar. Entonces ponen a Salomón como rey y empieza bien. Recuerda que Salomón viene de Shalom, paz o pacífico, ¿no? Era un hombre pacífico al principio, porque después hay algunas contradicciones en su carácter. Y cuando es puesto como rey, su papá dice, bueno, el rey es Salomón, ya Adonías no va a ser el rey, y entonces tenemos que ajustar ahí la situación. Pero dice entonces que Salomón prometió no matar a su hermano. Imagínense qué problema tan fuerte matar a un hermano, que lamentablemente pasó, como vemos enseguida, ¿no? Entonces, a veces los hijos, aunque vengan de un papá piadoso, como David fue con sus cualidades y defectos, no siempre los hijos tienen la unidad, no siempre tienen el amor. Por eso incluso como padres y hermanos es bueno que aclaremos las situaciones con los hijos, ¿no? No sé cuántos tenemos, hay alguna idea de qué va a pasar cuando nos muramos, ¿no? Lo poquito que tengamos hay que ordenarlo. Porque hay quien dice, no, pues hay que se hagan buenas ellos, hay que Dios los dirija. No, hermano, nos toca a nosotros, ¿no? Decir, bueno, yo tengo la responsabilidad, este es el ministerio, este es lo económico, la casa, las cosas que haya, para que podamos, pues, tener una transición pacífica, ¿no? Porque siempre la gente despedaza la situación. En este caso, Adonías solito se nombró y luego Salomón tiene que confrontar a su hermano y esto genera muchos problemas. Entonces tengamos cuidado con las decisiones. Y algo en cuanto a David, preparémonos para cuando ya no estemos. Porque a veces decimos, hoy estoy muy consciente, me siento muy bien, qué bueno, pero hoy, no sé qué pase mañana o pasado en unos años, ¿no? Hay que decir, bueno, para cuando yo no tenga la facultad de hablar o de decir o de decidir, ya estoy diciendo qué va a pasar. Incluso ya hablamos de los testamentos, ¿no? Que la gente tiene que decir a quién le deja su herencia. Lo que tengamos, poquito o mucho, es mejor que lo aclaremos. Porque luego todos dicen, mi papá me lo dejó a mí, mi mamá me dijo que era para mí. Pues no te puede decir, o sea, eso tiene que estar escrito, por lo menos una situación así donde todos se enteren qué va a pasar con esas cosas. Porque David estaba creando un problema, Adonías creó un problema y después Salomón enfrentó un problema también. Luego tenemos un mandato de David a Salomón. Primero de Reyes 2, del 1 al 9. Dice que David ordenó a Salomón remover de su cargo a Joab, castigar a Simei de la tribu de Benjamín, quien lo maldijo. Entonces tenemos ya a un David más consciente. Acuérdense, las crisis son para tomar conciencia. Porque a veces David estaba muy tranquilo ahí ya dormido, ya muy inconsciente, y cuando lo están instigando para que tome las decisiones, él tomó las decisiones y lo hizo lo correcto. Le dijo a Salomón, te voy a pedir que cuando yo me muera quites a Joab. ¿Quién era Joab? El general, primo del rey David, que además un hombre de contradicciones, porque así como era un buen militar, también no se sujetaba al rey, ¿se acuerda? Que cuando Joab le dijo, David le dijo, vamos a tener paz con el ejército de Saúl, no quiso. Y él mató nada menos que a Abner, el general del otro ejército, de manera traicionera. Entonces, eso está mal. Y las personas, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y en este caso, David le dijo a Salomón, no quiero que Joab quede como general. Ahora, esto nos habla, hermano, de que los cargos son para cumplir. No es para presumir, ni para sentirse importante, es para cumplir.
En este caso, si Joab hubiera cumplido como militar, obedeciendo a David, siendo fiel, bueno, pues qué bueno, ¿no? Puedes quedar a la siguiente generación, pero no era así. Entonces David le dijo, quiero que cuando yo me muera, quites a Joab. Y luego también dice Shimei de la tribu de Benjamín. Este Shimei es un hombre que maldijo a David, ¿se acuerda? Cuando David iba huyendo de su hijo Absalón, le dijo, hombre maldito y perverso. E incluso los que iban con David, militares, le dijeron, ¿lo matamos? Y dijo, no, no lo maten. Me está maldiciendo, pero no lo maten. No sé a cuánto nos maldicen todos los días, ¿no? Nos maldicen todos los días. Y no pasa nada con que nos maldigan. Finalmente ahí nada más David le dijo a Salomón, como este me maldijo, algo tienes que hacer con él. Y David le tomó pues como una idea de corregir a una persona que no había hecho lo correcto. Aunque era de la tribu de Benjamín, tribu del rey Saúl, no estaba correcto maldecir a David y decirle hombre perverso y malvado, y además si David iba huyendo, ¿no? Entonces hay gente que no tiene compasión. La persona va lastimada, va con un conflicto, y hay quienes le avientan todavía más violencia, ¿no? Por eso tengamos cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos. A lo mejor no amar a David porque no era de su tribu, pero por lo menos respetarlo, ¿no? Y hay gente que no ama ni respeta y de veras siempre está como con una agresividad, está con una situación que no debe pasar. Viene la muerte de David, 1 Samuel 2, del 10 al 12. Dice, David reinó sobre Israel 40 años. Entonces recordamos que empezó como a los 30, porque poquito antes, cuando peleaba con Saúl, estaba en contra de David, hasta que cumplió 30, David lo hicieron rey. Entonces empezó a reinar 40 años, tenía 70 años, cuando acabó su vida y su ministerio. Pero decíamos, bueno, aprendamos lo bueno, ¿no? La consagración, los talentos, el servicio, el trabajar en equipo de David. Lo malo, bueno, el pecado. Ya sabemos, ¿no? Adulterio, asesinato, cosas que no estaban bien. Sin embargo, dice, era un hombre conforme al corazón de Dios porque se arrepentía y respetaba la autoridad que lo corregía, porque cuando llegó Natán y lo corrigió, se dejó corregir, y cuando le decían, está mal lo que hiciste, se dejaba corregir. Entonces era un hombre que, como todos tenemos cosas buenas y malas, sin embargo, adoraba a Dios y finalmente, pues acabó bien su vida, terminó bien la vida, pues como un hombre fiel en las cosas de Dios. Luego tenemos que Salomón afirma su reino. Estamos ya en el capítulo 2 de 1 de Samuel. Dice que Adonías pidió a Betsabé que intercediera con Salomón para que le concedieran casarse con Abisag. Salomón ordenó la muerte de su hermano Adonías y removió al sacerdote Abiatar del sacerdocio. Salomón ordenó a Benaía, hijo de Joiada, matar a Joab, quien había huido al tabernáculo. Y Salomón advirtió a Shimei de la tribu de Benjamín que no saliera de su ciudad o sería asesinado. Tiempo después salió y bueno, ordenaron su ejecución. Tenemos aquí algunos asuntos de gobierno. Acuérdense, las cosas de autoridad siempre son compromiso. Porque mucha gente piensa en la autoridad como realización, economía, bendición. Está bien, pero hay muchos compromisos. O sea, siempre en un ministerio, en un trabajo, en un cargo como rey, había cosas que arreglar. Y si no se arreglan, ¿para qué estamos ahí, no? O sea, realmente es un gran compromiso. No es tan fácil la situación de estar o servir. Es un gran compromiso. Luego dice aquí que Adonías es el que quitó el primero del trono, le dijo a Betsabé, la mamá de Salomón, por favor, dile a tu hijo que me conceda casarme con Abisag. Ahí empezamos un problema. Después Abisag se casa con Salomón. ¿Se acuerdan la tsunamita o sulamita que vemos en Cantares? Y tenemos entonces pues un matrimonio. Nada más que Salomón no era de una sola mujer, ni estaba bien la situación en cuanto a esto, pero ya estaba Adonías queriendo tomar más autoridad de la que debía. Y ahí tenemos un aprendizaje, hermano. No tomemos más autoridad de la que Dios nos da. Porque hay quienes siempre estamos pidiendo más. ¿Por qué no me dejas que me case con esta mujer? Pues casarse con ella a lo mejor le daba más lugar en la corte, ¿no? Una situación de sentirse importante. Y además dice que, bueno, la mamá de Salomón le dijo, oye, dice Adonías que ¿por qué no le das a Abisag como esposa? Y Salomón se enojó. ¿Se acuerdan? Dice, nada más falta que pidas el reino para él. O sea, como que los hijos y las demás sí se enojan a veces, ¿no? Y hay discusiones y cosas que hay que arreglar. Pero finalmente dice que, bueno, no se casó con Abisag. Pero este hombre después pide misericordia del templo y quiere que no lo maten. Y entonces Salomón ordenó la muerte de su hermano Adonías. Ahí tenemos como una revuelta, una revolución, falta de autoridad. No sabemos decir exactamente si está bien o no está bien. Posiblemente Salomón podía haberlo arreglado de otra manera, pero como estaba ya Adonías queriendo más en el reino, lo mataron.
Entonces, esto dice la palabra de Dios. Recuerde, no es que esté perfecto, no es que esté bien, es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces le quitan la vida a Adonías y ya no tiene el deseo de estar en el reino, ¿no? Pero después hay otras situaciones que tomó Salomón. Dice que también removió a Joab. Y cuando removió a Joab, este militar fuerte, poderoso, gran militar, fue al templo a pedir misericordia. Y estaba allí pidiendo misericordia, ¿no? Y dice que, bueno, viene ahí Benaía, hijo de Joiada, un militar de Salomón, y le dice a Salomón, dice Joab que está en el templo para que no lo maten. Y entonces era una forma, ¿no?, de pedir misericordia. Dice, entonces, ¿qué hacemos con él? Y dice Salomón, pues dile que si no se mueve, lo van a matar ahí. Y va y le dice lo mismo, ¿no? Si no te quitas, te van a matar aquí. Y dice, aquí me voy a quedar. ¿Y qué pasó? Lo mataron. También a Joab, militar, por eso siempre decimos, cuidado con el poder, cuidado con las cosas grandes, no están para siempre, ni nos hacen especiales, más bien tenemos que ser fieles. Y Joab fue asesinado ahí, cerca del tabernáculo. Entonces, esto pasó empezando el reino de Salomón. Mata a su hermano Adonías y mata a Joab, el militar importante de David. Y luego también viene Simei de la tribu de Benjamín, el que dijo a David, maldito hombre perverso. Y entonces Salomón lo manda a llamar y le dice, mira, yo te quisiera matar, pero como mi papá me dijo que no te matara, te doy una instrucción. Mi papá me dijo que si tú vas a tu ciudad y no sales de ahí, ahí puedes vivir. Pero si sales de la ciudad, te van a matar. ¿Cuántas personas no seguimos instrucciones? O sea, nos están diciendo con toda claridad, ¿no? Te dejo vivo, nada más, no salgas de tu ciudad. Pues se le piden unos animales y sale de la ciudad. Y le dicen a Salomón, ¿qué crees que Simei de la tribu de Benjamín salió de la ciudad? Y dice Salomón, mátenlo. Y entonces viene una consecuencia. Viene la muerte de este hombre. Hay 3 muertes, empezando el reino de Salomón, 3 muertes. Con justicia, más unos que otros. Pero ahí vemos una cosa importante, la justicia tiene que aplicarse. Porque si le habían dicho, no salgas de tu ciudad, no sé cuánto nos dicen las cosas y no hacemos caso, ¿no? Nos dicen, mira, cuídate, haz esto, haz aquello, y no lo hacemos. Que nos hace fácil, ¿no? Decimos, sí me dijeron, es que me siento muy a gusto aquí. Es que yo soy de decisiones así de momento. Yo soy bien arrebatado, yo soy norteño. Ay, hermano, no hagamos nada de esto porque de veras, de norteños se está riendo el infierno, ¿no? Entonces tenga cuidado con eso. O sureños, ¿no? Los sureños no cantamos mal las rancheras, ¿eh? Los chilangos, no me digan que cantamos, hasta cantamos feo, pero bueno. Entonces pasa que hay 3 ejecuciones. El reinado no es un juego, no es fácil, pero las decisiones tienen que tomarse. Y aplicado en nuestra vida, hermano, tomemos decisiones en nuestros ministerios. Ya sea para la obra de Dios, o sea, lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere, hay que hacerlo. Un ministerio fiel, con humildad, con constancia, con amor a los demás. O sea, hay que hacer una cuestión de servir a Dios de la mejor manera que podamos. Porque algunos como que nos tomamos libertades. Decimos, es que Dios me da mucho amor y yo sé que no está bien, pero Dios sabrá cómo le hace conmigo. No, hermano, si no está bien, déjelo de hacer. No conviene nada que esté fuera de la voluntad de Dios. Y luego empieza una situación allí de complicaciones para Salomón. Se casó con la hija de Faraón. Dice ahí, Salomón tomó como esposa a la hija de Faraón. Esto era muy político, ¿no? De hecho, sigue siendo muy político. Que alguien se casa con alguien importante de otro país o de un gobierno y se hacen como familias de poder, ¿no? Y Salomón tenía mucho poder, pero además el imperio egipcio en ese momento era más poderoso. Entonces Salomón hace una alianza con el faraón y dice, mira, para hacer la alianza bien, me caso con tu hija. Nada más que Salomón se casó como con 900 mujeres, ¿no? Entonces no era ni algo de veras de Dios, ni correcto, y no estaba bien delante de Dios. Y entonces allí empezó la caída espiritual de Salomón. En nuestro caso, hermano, no permitamos nada que la Biblia llama pecado. Porque la sociedad le llama modernidad, opciones. Hoy hay muchas cosas, ¿no?, que la gente pues como que favorece el pecado. Y decimos, no, si es pecado delante de Dios, yo no puedo cometerlo. En el caso de Salomón, debe tener una sola esposa. ¿Cuántas mujeres creó Dios para Adán? ¿Se acuerda? ¿Cuántos hombres creó para Eva? Y sin suegros, ¿no? O sea que estuvo bien. Pero la cuestión ahí es, hermano, que es un hombre y una mujer. Y sin embargo, Salomón tuvo casi 1000 mujeres. David tuvo 20.
y Salomón tuvo casi 1000. Y ahí empieza la caída espiritual de esas personas, ¿no? Aunque sea político, que la mujer es rica, que es un imperio importante Egipto, no importa. En este momento no tienes que tomar esa decisión. Sin embargo, la tomaron. Entonces ahí empiezan las situaciones mal. Cuando pide sabiduría está correcto. Primero de Reyes 3, ¿no? Todos conocemos el pasaje. Dice ahí que Salomón inició bien su reino. Pidió a Dios sabiduría. O sea, estaba bien en ese momento. No sé a cuánto nos falta sabiduría para lo que hacemos para Dios. Nada más los soberbios piensan que no, ¿verdad? Ni cuenta se dan. Los que decimos es que yo no soy suficiente, no tengo el carácter, no tengo el perfil, y Dios por misericordia me pone. Le pido sabiduría. Señor, ¿cómo quieres que yo empiece a gobernar? Y dice que Dios le dijo, bueno, te doy sabiduría y además te doy lo que no me pediste. Te doy riqueza y te doy una grandeza como no pediste, te la voy a dar también. Ahí vemos a un Dios misericordioso, ¿no? Dios nos da lo que no pedimos porque Él sabe que es bueno. ¿Era buena la fama? Hasta ese momento sí. La riqueza no está mal, pero lo más importante era la sabiduría, que después Salomón empezó a dejar por vivir de una manera autocomplaciente, ¿no? Cuando tomó tantas mujeres, cuando se casó con tantas, bueno, empezó a darse muchas libertades. Y esas libertades siempre tienen costos. Entonces David tiene ahí algunos costos en cuanto a esta sabiduría. Luego dice que tiene una riqueza y fama Salomón también. Estamos en el capítulo 3 y 4 de Primero de Reyes. Dos mujeres pidieron justicia. Una de ellas había asfixiado accidentalmente a su hijo. La respuesta de Salomón de cortar al hijo por la mitad fue sorprendente. Esto fue sabio, ¿no? Todos conocemos el caso. Luego dice, Salomón tuvo destacados oficiales, Azarías, hijo de Sadoc, sumo sacerdote, y 12 gobernadores sobre las tribus. O sea que todos recordamos el caso, ¿no? Cuando las mujeres estaban ahí, pues dormían juntas, y una asfixió a su bebé. Y luego decía que era ese bebé de la otra, ¿no? Y dice, bueno, es que el bebé vivo es el mío. Las dos decían lo mismo, ¿no? Y Salomón dice, ¿cómo le hago? Bien fácil, ¿no? Pártanlo por la mitad. ¿Se acuerdan de eso? Y dije, la que dijo ese no mate, esa es la mamá. Se quedaron todos sorprendidos. Nos seguimos quedando sorprendidos. Dios da sabiduría, hermano. No era fácil, ¿no? Porque las dos mujeres decían, el niño vivo es el mío. Aplicar justicia, ¿no? Otra vez, el ministerio tiene compromisos, tiene retos, tiene desafíos, tiene trabajos para hacer. No es quedarse tranquilamente a descansar. El descanso es muy de tiempo, ¿no? Pero siempre es trabajo. Las cosas de Dios y todo lo que hacemos es trabajo. Compromisos, trabajo, capacitación, responsabilidad, cumplir. Y entonces Salomón empezó muy bien y la gente se quedó muy sorprendida, ¿no? Cuando dijeron, bueno, ¿de qué manera tan sabia este hombre arregló la situación? Y luego una cosa importante, Salomón tuvo buen equipo. Recordamos, la gente de éxito tiene un buen equipo, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que un solo hombre hace todo o una sola mujer, y no es cierto. Hombres y mujeres, como Dios nos da dones y talentos, lo usamos, pero siempre es un equipo. Siempre tenemos un grupo de personas que están detrás de nosotros. Salomón puso un buen sacerdote y puso buenos oficiales. Y dijo, bueno, así como mi papá tuvo un buen número de militares que estaban con él, yo quiero también hacer lo mismo. Y ahí tenemos una buena opción, ¿no? De lo bueno que nuestros papás hayan hecho, hay que imitarlo. Administración, trabajo, servicio, lo que sea, ¿no? Es muy bueno. Y en este caso Salomón empezó muy bien y todavía mejoró, porque dice que puso 12 gobernadores. David no tuvo gobernadores. David apenas juntó a las 12 tribus y estaba bien con ellas, pero Salomón puso un gobernador en cada uno de los estados, de las tribus. ¿Para qué? Para que le reportaran a él. Y luego dice que sí subió los impuestos, ¿se acuerdan? A nadie le gustan los impuestos, pero sin ellos no pasa nada en el país. Entonces Salomón tuvo una buena administración, aunque después parece que la riqueza que tuvo fue excesiva. No era tanto para que se hiciera tan rico, sino que Dios tenía un plan distinto para él. Tenemos un pacto de Dios con Hiram, de Salomón con Hiram. Salomón hizo alianza con Hiram, rey de Tiro. Capítulo 5. Esto de alianzas y amistades era muy bueno, porque dice que el reino creció todavía más que con David. David hizo grande el reino, Salomón lo hizo más. Comercio, dar contacto con la gente, y tenía una situación de poder administrar bien un reino. La administración no está tan fácil, ¿no? Tiene muchos requisitos y él era un buen administrador. Entonces, administrando el reino empezó a crecer más y tuvo pacto con Hiram, rey de Tiro, que era nada menos que productores de madera. Tiro y Sidón, ¿se acuerdan? Que siguen siendo así en la historia importantes. Entonces era un lugar importante, un poquito más importante en producción que Jerusalén, y Salomón hizo alianza con él. Y dijo, yo te voy a comprar y véndeme, mándame y te voy a llevar y tú vas a traer. O sea, hay que saber trabajar. Es importante, ¿no? El trabajo es importantísimo, hermano. La bendición no llega sin trabajo.
porque muchas personas piensan que la bendición llega sola, ¿no? Así de que Dios me haga llover bendiciones, ¿no? Eso de abre los cielos y cosas medio raras que luego cantamos, pues no tanto, ¿eh? O sea, sí abre los cielos, pero si no trabajo, ¿quién va a abrir los cielos, no? O sea, yo tengo que trabajar. Y Salomón era trabajador en esto, administraba, tenía buenos contactos, hizo esta buena alianza, ¿no? Luego edificó el templo, hasta ahí parece que está yendo bien todavía. No está la caída fuerte de Salomón. Capítulo 6. Salomón edificó la casa de Jehová. Dios habló con Salomón. El templo tenía un lugar santo y un lugar santísimo. Por dentro tenía una cubierta de oro. Era una belleza. Puso querubines y puertas de madera talladas. O sea que de veras cumplió lo que su papá le dijo. ¿Te acuerdas? Que cuando David quiso hacer el templo a Dios, él dijo, no, tú derramaste mucha sangre, no vas a hacerlo. Lo va a hacer tu hijo. Y era cierto. Y hay una cuestión que se llama fe generacional. O sea, que le estamos enseñando a nuestros hijos, que nuestros hijos sigan a Dios. No es un juego. No cuando ellos decidan, o como dice la sociedad, cuando ellos crezcan que decidan, no, hermano, nosotros tenemos que, cuando son chicos, traerlos a las cosas de Dios. Y comprometerlos en las cosas de Dios. No le hace que no les guste. Porque a veces dicen, es que no, viene con una carota. No vea la carota, usted ve a Dios, hermano, porque la carota la traen todos siempre, ¿no? La traen puesta desde que nacen algunos, ¿no? Entonces, no se fije en eso, usted de todos modos edifique, porque aquí Salomón está bien, hizo el templo. David juntó mucho material, ¿se acuerda? Aresos habla de un hombre generoso. Ahí era, bueno, en cuanto a las cosas de Dios. Aunque Dios le dijo, no vas a hacer tú el templo, de todos modos juntó material. Porque ¿cuántos en Cuaresma dicen que no, ya no queremos nada? O sea, ay no, si no lo hago el templo yo, a ver quién lo va a hacer. No. David dijo, sí, voy a juntar oro, plata, maderas, telas, todo muy fino, y se lo dejó a Salomón. Y cuando ya lo dejó el reino, dijo, ahí está todo eso para el templo de Dios. El templo era importante en cuanto a que empezaba la fe. ¿Recuerda que Dios no habita en templos? De hecho, Dios le dijo eso a David, ¿para qué me haces un templo? Yo no habito en el templo, yo soy más grande que el universo. O sea, nada más porque lo quieres hacer, te lo concedo, pero va a ser tu hijo. Y hasta ahí Salomón está bien, madera tallada, oro, plata, cosas muy lindas en el templo. Y se hizo un templo muy bonito en ese momento. Posiblemente antes de los que hizo Herodes, cuando Jesús nació, ese es uno de los más importantes. Porque luego cuando reconstruyen Esdras y Nehemías ya no era tan bonito, ¿se acuerdan? Hasta dicen, ya no era tan bonito el templo como cuando Salomón. Entonces el templo ni es la presencia de Dios, ni es lo más importante, pero era importante en ese momento cultural para los judíos. Y ellos tenían un templo en el que estaban muy gozosos, y lo hizo Salomón. Nada menos arquitectos, ingenieros, diseñadores, artesanos, habla incluso de albañiles, ¿se acuerdan? Albañiles y canteros y gente que trabajaba joyas, era un equipo muy grande y el templo quedó dedicado. Y Salomón le dice a Dios, Señor, esta casa que yo edifiqué no te puede contener, pero yo te pido que nos bendigas. O sea, hasta ahí está bien Salomón todavía, cuando hay conciencia. Cuando hay oración, cuando hay carácter, está bien la situación. Y entonces todavía tiene ese carácter de, consagrarle a Dios las cosas y le entrega a Dios ese templo. Y Dios bendice a Salomón y dice que va a ser fiel con ellos, si ellos son fieles con Dios. Ahora, dice que luego hizo otros edificios. Recordamos aquí que este rey era constructor. Parece que los constructores son buenos, ¿no? Son buenos. Hasta este punto estamos bien. Capítulo 7. Salomón edificó una casa segunda para él, en el bosque del Líbano, y el pórtico de un trono, y construyó con piedras costosas. O sea, hizo varios edificios. Algo interesante. Aunque el templo era muy bonito, no fue lo único. Salomón hizo 2 casas para él e hizo otras construcciones importantes. O sea, era un hombre muy activo, inteligente. Dios le dio sabiduría, ¿no? Indudablemente, Dios da la sabiduría. Y con sabiduría construyó muchos edificios importantes. Y esos edificios eran para él o para las cosas de Dios también. Luego dice que también empleó a Hiram, que es otro Hiram, no es el rey. Hiram era un trabajador de joyería. Dice, Hiram hizo pacto con Salomón y Salomón le dijo, tú trabajas oro, plata, piedras preciosas, te voy a pagar mucho para que trabajes para mí, para la casa de Dios y para mis cosas personales. O sea que se empezó a hacer de joyas, ¿no? Recuerda que las joyas siempre son como sinónimo de riqueza, ¿no? A nivel cultural, o sea, quien tiene joyas parece que tiene pues poder económico, porque son muy caras, ¿no? Las joyas son carísimas, no me cuente, son carísimas. Y entonces construyó muchas casas y hasta ahí estaba bien. Luego hay un mobiliario para el templo, todavía hace cosas bien Salomón. Capítulo 7. Dice, un mar de bronce, figuras de leones, bueyes y querubines, ruedas, repisas y basas, fuentes, tenazas, columnas, granadas, calderos y paletas, 5 calderos y cántaros, y utilizó lo que David le había dejado. Entonces, el mar de bronce es el lugar donde se hacía el agua para lavarse los sacerdotes.
Recuerda que el tabernáculo era bonito, ¿no? Había un lugar donde los sacerdotes se lavaban. Salomón no hizo un lugar pequeño, hizo un mar. O sea, lo hizo mucho más grande, más diseño, más costoso, todo de oro, carísimo, muy bien diseñado. Hasta ahí estaba bien. Parece que en las cosas de Dios está bien, ¿no? Que nosotros dediquemos lo mejor a Dios está bien. Pero no nada más se quedó ahí. Dice que hizo 12 leones. O sea, había alrededor del templo esos leones ahí de figura, pues como muy simbólica, ¿no? Bueyes y querubines. Bueyes, ¿qué tamaño tiene un buey, no? O sea, imagínense nada más, ¿no? Todo lo que le puso cerca del templo. Por eso se dice que era pues, una situación muy bella, ¿no? De belleza muy especial el templo de Salomón. Entonces no se limitó con esto, fuentes, tenazas, basas, todo lo que ya había en el tabernáculo. ¿Se acuerdan? En el tabernáculo empiezan esas cositas, pero aquí se hizo mucho más grande. Entonces, ¿está bien que las cosas de Dios se hagan en grande? Pues sí, consagración, generosidad, trabajo, está muy bien. Y luego dice que además hizo candeleros, no 1, 5. En el tabernáculo había un candelero, aquí puso 5. O sea, hizo muy grande las cosas de Dios. Hasta ahí estamos bien. Y luego dice, usó lo que su papá había dedicado. O sea que ahí fue honesto. Porque David le dejó, ya dijimos todo lo que material, y Salomón dijo, bueno, esto que mi papá dejó lo voy a usar en el templo. Y lo usó. Pero se fue de veras en un exceso, ¿no? Y luego trasladó el arca al templo, capítulo 8. Dice ahí que Salomón con mucha reverencia, no como David, ¿se acuerdan? Que hubo un tropiezo por ahí con Usa. Dice, respeten esto, nada más los sacerdotes tienen que trasladarlo, no vean directamente el arca, cúbranla de espaldas, con las varillas que tienen que trasladarla, esto muy bien. Y cuando dedica el templo está muy bien, capítulo 8. Lo dedicó con oración, invocó a Dios, bendijo a Dios, reconoció quién es Dios y dirigió palabras también al pueblo. O sea que hasta ahí todavía tenemos a Salomón muy bien, salvo los pequeños problemas que empezaba con muchas mujeres. Pero allí empieza estando en la construcción, en el templo, en la edificación de las cosas de Dios, estaba muy bien. Y luego vino un pacto de Dios. Recuerda que Dios hace pactos cuando Él quiere, como Él quiere, y a Salomón le bendijo en el capítulo 9. Dice que le llamó a la obediencia. O sea, el pacto es obedecer. Nada más que Salomón después se olvidó. Al muy poco tiempo ya no era obediente y ya no se fue pues la bendición que Dios tenía planeada para él. Pero en ese punto Dios le dice, hago un pacto contigo. Si andas en mi camino, vas a estar bien. Luego tenemos otras actividades de Salomón. Capítulo 10, una reina del sur de Arabia visto a Salomón y quedó admirada de su gobierno. ¿Se acuerdan la reina de Sabá? Que es reina de los sabeos al sur de Arabia. Entonces se sabía que era un rey bueno, que estaba prosperando, que tenía oficiales, que tenía cosas, y la reina se quedó sorprendida. Cosa curiosa, los reyes casi nunca se felicitan, se tienen envidia, ¿ya? O hablan mal unos de otros, y esta reina edificó y dijo, oye Salomón, pues te admiro por lo que estás haciendo, tienes oficiales bien vestidos, tienes a tu gente muy bien, no te falta nada, qué bueno. Hasta ahí tenemos bien, ministerio, fama, prosperidad, estamos bien hasta allí. Después viene el problema. Dice en el capítulo 10 que Salomón tuvo mucha riqueza y fama. Y ahí viene el gran problema. Salomón acumuló oro, escudos de oro, su trono tenía 6 gradas con 12 leones, sus vasos eran para beber eran de oro, y muchas personas lo visitaban y le traían presentes. Entonces, la fama no está mal hasta ahí. Lo malo es cuando nosotros le damos más importancia a la fama que a Dios, que es como una idolatría, ¿se acuerda? O sea, hay quienes idolatran la fama, la riqueza, el reconocimiento y ya no le dan la gloria a Dios. Ahora, el problema aquí es que como Salomón ya estaba muy lleno de fama, no estaba dándole la gloria a Dios. Y siempre nosotros le tenemos que dar la gloria a Dios en todo, porque el que hace las cosas es Dios. Nada menos que tengamos vida es por la gracia de Dios, ¿no? Que tengamos las cosas es por la gracia de Dios. Y entonces Salomón empezó a acumular tantas cosas que no tenía que acumular. Capítulo 10 también dice que comerció con caballos y carros. Tuvo 40,000 caballos. ¿Cuántos, hermano? Vale. ¿Cuántos con uno nos haríamos ricos, no? Imagínense. Tuvo carros y 12,000 jinetes. ¿Para qué 12,000? Pues es una barbaridad. Y esto es la exageración de algunas cosas que no se necesitan, que se presumen, que se ven muy bien y no están bien. Finalmente allí empieza la apostasía de Salomón. Pero luego dice que aumentó sus cabellos y tuvo muchas mujeres y ya no estuvo en las cosas de Dios. Decía ahí en Deuteronomio 7 que el rey tenía que escribir la ley. Fíjese, así decía, para que el rey no se aparte, no una palabra, todo el Pentateuco. De Génesis al Deuteronomio, tiene que escribirlo. ¿Sabe quién lo hizo? Nadie. Nadie lo hizo. Ni David, ni nadie, ¿no? Hubo reyes que con la ley hubo bendición, pero en este caso no sucedió. Salomón se apartó de las cosas de Dios y con toda la riqueza que tuvo, se empezó a apartar de Dios.
Y aquí a veces decimos una situación muy contradictoria, hermanos. Si Dios nos diera todo lo que le pedimos, a lo mejor no estaríamos bien. Porque pensamos que sí, bueno, si me diera esto, lo que yo necesito, tú sabes que necesito, pero hermano, hay cosas que no son básicas. Y cuando se hace ese exceso, viene entonces la apostasía. Tanto que tuvo muchas mujeres, ¿no? Capítulo 11 dice, tuvo muchas mujeres, 700 reinas y 300 concubinas. Y él adoró a sus ídolos. Y además Dios rompió su pacto con Salomón, tendría adversarios y su reino será quitado a sus descendientes. Estas son las consecuencias. Entonces, hermano, la fama y la riqueza, a menos que tengamos una vida muy consagrada a Dios, para que ni la fama ni la riqueza sean tan importantes como que le quiten el lugar a Dios, mientras no pase eso, mejor que no lo tengamos. Porque hay quienes decimos, si yo tuviera esto, hermano, olvídelo. De verdad, ¿cuánta gente conocemos que tiene mucho dinero y anda muy mal? En lo moral, espiritual, cómo está la sociedad, ¿no? Entonces, no es cierto que la fama y la riqueza sean lo más importante. A lo mejor son útiles, pero si no estamos bien, empezamos a decaer espiritualmente. Y luego, la situación sexual. ¿Cuántas mujeres? O sea, casi 1000 mujeres. Imagínense cómo vivió Salomón. O sea que sí es cierto que tuvo más riqueza y más fama que algunos reyes extranjeros, pero también tuvo muchas más mujeres. Entonces ahí vemos un exceso, ¿no? Y siempre decimos, no es que Dios está de acuerdo, es que Dios registra lo que pasó. O sea, este hombre, y es interesante, porque no todo lo dice en Crónicas de Reyes y Samuel. Nada más uno de los libros dice esto, tuvo tantas mujeres, otro libro no dice nada. Salomón vivió bien y murió. Parece que se complementa, ¿no? La información ahí está bien en las cosas que eso hasta donde decimos, el pacto, el templo, estar con las cosas de Dios, pero tantas mujeres y tanta riqueza desviaron su corazón. Tanto que todos conocemos a Eclesiastés, ¿no? Eclesiastés que dice, bueno, el predicador se arrepiente porque dice, tuve fama, tuve riqueza, tuve esto, tuve placeres, no me negué a nada y sin embargo acabé solo. Entonces, hermano, una gran lección para nosotros. Si Dios no, esos excesos es porque tiene un propósito. De hecho, Dios nos da exactamente lo que necesitamos. Tenemos que quitar de la mente la idea de me falta, porque todos pensamos que nos falta algo más. Yo quisiera más dinero, más esto, más aquello, una cosa más nueva. Hermano, parecen necesarios, pero si no es indispensable, Dios sabe cuándo lo da. De hecho, cuando lo da Dios, estamos bendecidos, ¿no? Y cuando no lo da, Dios sabe por qué no lo da. Sin embargo, hermano, en el Salomón vino esta caída espiritual por tanta fama y por tanta riqueza. Luego tiene la muerte de Salomón, también ahí dice, Salomón reinó 40 años, murió y su hijo Robam fue su sucesor. Entonces, Roboam empezó joven, pero ya Salomón murió pues muy decaído espiritualmente. Algunos piensan que Salomón sí se arrepintió. Yo creo que sí se arrepintió, pero costó. Dejar los ídolos, tantas mujeres, adoró a los ídolos de sus mujeres, y era una cosa tremenda, ¿no? Y también dice uno de los libros, cuando Salomón era viejo, adoró a los dioses de sus mujeres. O sea que con la edad a veces perdemos fortaleza. En vez de adquirir sabiduría, adquirir pues, sobriedad, algunos perdemos, porque nos gusta tanto el placer, ¿no? Que tenemos una mente tan hedonista, tan de placer, que caemos en cosas que no debíamos caer, y Salomón cayó. Sin embargo, bueno, es una gran lección para nosotros. Nos decimos, bueno, en lo que Dios le dio era mucho, qué bendición. Sin embargo, Salomón en su corazón se empezó a apartar de las cosas de Dios. Que en nuestro caso no pase, porque la tentación sigue siendo la misma, la circunstancia sigue siendo la misma. Guardando las proporciones, todos somos tentados por fama, por riqueza, por placeres. Todos los días, ¿no? Nos llega información, nos llegan ofertas del mundo que están mal delante de Dios. Y por eso hay que decirles no. No es que nosotros estemos aburridos o no disfrutemos. Disfrutemos como Dios quiere que lo hagamos, ¿no? O sea, en las cosas de Dios, con el orden de Dios. Porque de otra manera caemos en esas cosas. Entonces recordamos de Salomón, empezó bien, terminó mal. Casó con hija de Faraón, pidió sabiduría, edifica el templo, hace un pacto, tuvo riqueza y fama muy excesivo y tuvo una apostasía y finalmente viene su muerte. Bueno, pues terminamos la lección, hermanos, en este momento. Gracias a todos por su atención y vamos a dar lugar a lo que sigue. Gracias.